Bueno, continuamos en esta mañana y listos ya para ahora entrar en materia de salud. Recibimos nueva vez al doctor Miguel Montero, ginecobstetra, con quien vamos a dialogar sobre, bueno, las mujeres que tienen alguna complicación o dificultad o impedimento de manera natural, pues a tener, no hay impedimento, ya el doctor me dice, a tener hijos y entonces las soluciones que se presentan, ¿no? Para que eso pueda ser posible. Muy bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, gracias. Para mí siempre un placer. Siempre felicito a los programas que integran la parte de salud, la parte preventiva, que son temas que necesita la sociedad dominicana. Y, ¿por qué no?, un tema de la infertilidad. Que muchas personas entienden que la infertilidad no afecta quizás la vida, no pone en peligro la vida, pero tiene mucha implicación a nivel social. Porque los hijos para la familia son uno de los objetivos principales. Eso es muy cierto. Doctor, infertilidad obviamente es una palabra hasta difícil, si se quiere, para los que quieren tener familia. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores que hacen a una pareja, tanto un hombre como una mujer, ser infértiles? Sí, mira, nosotros estamos en una sociedad que cada día más está postergando el embarazo. Quizás por factores sociales, quizás por factores económicos, el desarrollo, la mujer quiere prepararse y el factor edad es una de las partes más importantes para lograr un embarazo. Entonces, que tengas el diagnóstico de infertilidad no quiere decir que no puedas quedar embarazada. La infertilidad se define como la incapacidad de lograr un embarazo, por lo menos en un año, tratando de quedar embarazada sin utilizar anticonceptivo, o quizás 6 meses si tiene más de 35 años. O sea, si tú me estás escuchando y tienes más de un año, ya tienes el diagnóstico de infertilidad. ¿Cuál es la importancia de saber si tú tienes el diagnóstico de infertilidad? Conocer los riesgos, conocer o identificar las causas del por qué no puedes quedar embarazada. Entonces, factores de riesgo. Número 1, edad. Uno de los factores más importantes. Nosotros tenemos un pico de poder tener una mejor tasa de fecundabilidad, que son 24 a 28 años, 25 años. Después de los 30 años, la fertilidad comienza a declinar. Y ese declive de la fertilidad después de los 35 años ya va más pronunciada. Y ya a los 40 años la calidad del óvulo ya no es muy buena. Y eso trae como contraste malformaciones congénitas. Entonces, una mujer en un país desarrollado, con maestría, que lo quiere postergar, quizás a los 37 años dice, ahora es el momento adecuado para yo quedar embarazada sin una consulta preconcepcional, que no sabe si puede quedar embarazada. También los factores como infecciosos. Nosotros tenemos factores ovulatorios, o etiologías ovulatorias para no quedar embarazada, factor tubo peritoneal, y ahí vienen las infecciones. Son jóvenes que tienen infecciones recurrentes, tienen infección pélvica, inflamatoria no tratada, que ascienden al aparato reproductor, afectan las trompas, que son una tubería que se necesita para quedar embarazada, se obstruyen y es un factor de infertilidad. También tenemos el factor masculino. Uno de los grandes errores, y hasta en la población médica, es descuidar el factor masculino. A la pareja. ¿Por qué? A la pareja. ¿Por qué? Para lograr un embarazo, siempre lo digo en mi consulta, de manera jocosa, se necesitan 2 gametos. El óvulo, que lo da la mujer, y el espermatozoide, que lo da el hombre. La unión del óvulo y el espermatozoide es lo que forma el cigoto, es lo que forma el embrión. Entonces, la parte masculina hay que valorarla porque se necesita ese gameto. Si nosotros nos concentramos en la mujer, no vamos a encontrar estas patologías del factor masculino que pueden incidir. Eso es así. Con el hombre, con la simple realización de un espermatograma. Nosotros podamos evidenciar la movilidad. Y el conteo también. La concentración, el volumen, la forma. Pero es que los hombres prácticamente, y me corrige doctor, no les gusta someterse a eso porque su virilidad, su masculinidad pues estaría en juego. Claro, eso tiene un antecedente histórico, porque antes se pensaba que un hombre que no logra o que no puede concebir es menos hombre, por así decirlo, para que la población me escuche, y no. Y quizás el hombre entiende que si tiene eyaculación y tiene esperma visible, no con un estudio microscópico, ya puede embarazar. Y no. Y no es así necesariamente. No, hay personas que tienen eyaculación y tienen azoospermia, no tienen espermatozoide, o que tienen la movilidad en 0.
una astenosospermia o que tienen alteración de la forma, una teratosospermia, que tiene como característica principal en los pacientes, por ejemplo, que tienen varicoceles. Entonces, el factor masculino lo tenemos que valorar. Ya cuando entramos a la mujer, que es un poquito más compleja, porque no solamente se necesita el óvulo, también necesita esa tubería y tiene una vida media predeterminada. Desde que nace, una mujer tiene una vida media predeterminada de los óvulos. A diferencia del hombre. A diferencia del hombre. Entonces tiene el factor edad, el factor reloj. Y por eso nosotros tenemos que orientar a las personas. ¿A qué se debe, doctor? Porque en el tema del factor edad, siempre se dice, ¿no?, que en nuestros países de la región latinoamericana hay esta tendencia de tener un embarazo en una temprana edad y la edad correspondiente. No me estoy refiriendo obviamente a ya la parte adolescente, que es otro problema, pero en países ya muy desarrollados, hablamos por ejemplo, del continente europeo, hay esta tendencia de tener los hijos a 40 años y no se ve quizás tanto como esta parte. ¿Qué opinión le merece? Mira qué pasa y qué buena pregunta, porque nosotros lo vemos en las revistas, actrices que tienen niños a los 43, a los 44 años, pero no conocemos su historial ginecológico de fertilidad. Nosotros podemos conservar los óvulos en edades tempranas y luego por procedimiento de terapia de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, podemos fecundarlo e implantarlo, pero con óvulos que ya han estado obtenidos en una edad con una buena calidad. Entonces dice, wow, se embarazó a los 45 años. Nosotros tenemos un paciente a los 47 años con óvulos donados, que no son óvulos de ella, y se embarazó a los 44, pero no conocemos ese antecedente. Claro. Y sí, las personas deben conocer, ok, yo quiero tener un embarazo a los 46 o a los 45, o quizás no tengo una pareja, o no me siento preparado. Pueden guardar sus óvulos. Pueden guardar sus óvulos y en un momento que esté adecuado, por procedimiento de reproducción asistida, se pueden transferir. A propósito de eso, quiero volver al famoso reloj biológico que tiene la mujer. Todo va a depender también, doctor, de cuándo ve su primera menstruación. O sea, porque hay edades distintas. Hay muchachas, hay niñas que comienzan a menstruar a los 9 años, a los 10, a los 11. Hay otras que se tardan 14, 15, 16 y quizás se va retrasando también ese periodo. Si tiene un factor genético, la edad promedio de la menopausia, que es cuando se cesa la reserva ovárica a los 50 años, pero hay patologías que pueden aparecer hasta los 40 años, menopausia precoz, menos de 40 años. Así es. Claro está. No solamente es la menopausia, había dicho después de los 42 años, en diferentes bibliografías, quizás 40, en la parte europea donde nosotros estudiamos la fertilidad, después de los 42 años nosotros consideramos que la paciente, si va a quedar embarazada por procedimiento de reproducción asistida, debe ser con óvulos donados. ¿Por qué? Por la calidad del óvulo. No solamente que llegue la menstruación. Bueno, yo tuve una embarazada con un embarazo fortuito a los 42 años y está bien, pero no es lo común, porque tiene mucho riesgo de tener embarazos con malformaciones. Además, claro está, tengo que destacar que después de los 40 años, independientemente que sean óvulos donados, la paciente puede tener patologías metabólicas como trastorno hipertensivo, como diabetes gestacional, que son una de las principales causas de los trastornos hipertensivos, esa patología metabólica de morbimortalidad. No, y que le dan mujeres incluso a los 30 años. ¿Qué será entonces ya cuando sobrepasan la línea de los 40? Quiero aprovechar, doctor, y preguntarle, vamos a hablar ya, y sería como la otra parte de la entrevista, de la posibilidad entonces de tener hijos a través de los procesos como de tratamiento. Pero antes, hay una pregunta que creo que no se debe quedar, y es porque las mujeres muchas veces retrasan el proceso de un embarazo, pero entonces tomando medicamentos anticonceptivos por quizás espacio de más hasta de 5 o 7 años. ¿Eso qué implicaciones tiene? Mira, ¿qué pasa? Hay un mito de pensar que un anticonceptivo te va a generar infertilidad. Lo que pasa es que para nosotros utilizar un anticonceptivo necesita una evaluación médica a fin de nosotros determinar si la paciente tiene otra patología coexistente o cualquier patología que puede influir en la infertilidad. Hay pacientes, por ejemplo, que utilizan anticonceptivos, tienen relaciones, tienen infecciones, se obstruyen las trompas. Cuando quieren quedar embarazadas por un factor tubárico, dicen que es por el anticonceptivo, sin embargo, le hacemos un estudio para visualizar la permeabilidad y está obstruida. No es por el anticonceptivo como tal. O, ¿por qué no? El síndrome de ovario poliquístico.
que es la principal causa de anovulación por infertilidad, que las personas no ovulan. Hay personas que están utilizando anticonceptivos, tienen el síndrome de ovario poliquístico, que de hecho es uno de los tratamientos, además de la dieta y el ejercicio, el síndrome de ovario poliquístico, como tal, él va a bloquear la ovulación, dejan el anticonceptivo, no pueden quedar y dicen que es por el anticonceptivo, y es por un factor ovulatorio. Pero el anticonceptivo, también el con los anticonceptivo fibromas? como tal, podría- no. El anticonceptivo como tal, no. Hay que poner riesgos, beneficios. Nosotros siempre hablamos. Nosotros no podemos decir que el anticonceptivo te va a causar infertilidad. De ¿Y manera qué pasa prolongada. entonces con los fibromas? Los miomas, los perdón, fibromas. miomas. Sí, no, también se llaman fibromas, miomas, leiomiomas. Sí, las malformaciones uterinas también, y los miomas, que son tumoraciones benignas que están localizadas a nivel del músculo uterino, pueden causar infertilidad, están relacionados. Ahora bien, ¿cuándo un mioma es más relacionado con la infertilidad? Cuando se está localizado a nivel del endometrio, que se llaman miomas submucosos. ¿Por qué el endometrio? Una capa interna del útero, porque ahí es que se implanta el óvulo fecundado. Y si hay un mioma donde Que ya se está implanta implantado y que no deja, lo empuja, eso causa infertilidad. Sí está relacionado. Ahora bien, miomas, el 20 al 40% de las pacientes pueden tener miomas sin no saber nada, de 2, 3 centímetros, intramural, submucoso, y puede ser que no sea la causa de infertilidad. Eso no son lo que causan infertilidad. Eso es así, doctor. Mire, yo conozco a una amiga que ella estaba utilizando pastillas y entonces, bueno, ya me voy a embarazar. Deja de tomar los anticonceptivos y su ginecólogo le dijo, mira, esto es un proceso como de que las hormonas como que vuelvan naturalmente y a partir quizás de 6 meses a 1 año, si no quedas embarazada en ese periodo, pues ven. Así mismo. ¿Por qué? Yo lo vi- Tiempo. no es porque la gente piensa que dejé de consumir la pastilla, ya al mes yo estoy embarazada. Vamos a hablar de por ciento. ¿Por qué ese tiempo? El 85% de las personas que están teniendo relaciones de manera frecuente en 1 año se van a embarazar, el 85%. La tasa de fecundabilidad por ciclo de una persona quedar embarazada es solamente 20%. El ser humano no, si usted imagina que el ser humano tuviera una tasa muy alta de fecundabilidad, el mundo entero, solamente un 20% por cada ciclo. Por eso, cuando una persona dice, yo tengo 2 meses tratando de quedar embarazada y no lo he logrado, es un 20% por cada ciclo, tienes el 80%. Ahora bien, ya en 1 año, ya el 85%. ¿Y si nosotros tenemos que investigar? ¿Qué Porque pasa? ¿Qué pasa? Porque la tasa ya de infertilidad es un 15 a un 20%, un 20%. Entonces, en ese tipo de pacientes, si tienen más de 35 años, no vamos a esperar 1 año. Solamente con 6 meses ya debes investigar qué pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A diferencia de las pacientes que ya tienen un diagnóstico. Nosotros podemos tener, como decía, un síndrome de ovario poliquístico diagnosticado, hiperandrogenismo, mucho vello, resistencia a insulina, la paciente obesa. Tiroides. Tiroides también está relacionada. Ah. No tenemos que esperar 1 año, tenemos que tratarla. Y ahora vamos a hablar de los tratamientos. Entonces sí, hablemos de inseminación, doctor. ¿Cuál es la realidad de esta oportunidad que se da a través del tratamiento y sin dejar de lado también si es una práctica ya muy usual aquí en el país? ¿Cómo vamos en materia de inseminación? Muchos centros, no solamente de inseminación, de fecundación in vitro, sí. porque el tratamiento de la fertilidad se tiene que ir de lo más simple a lo más complejo. Pacientes que tienen problemas de ovulación y con espermatozoides buenos, siempre espermatozoides buenos, con el simple hecho de inducir la ovulación, dependiendo de los protocolos, la paciente puede lograr el embarazo. No tiene que ir de una vez a inseminación artificial. Ahora, la inseminación artificial, que es preparar el espermatozoide. El espermatozoide necesita caminar, necesita capacitarse. Yo siempre digo en las clases de embriología que la relación más bonita la tiene el espermatozoide y el óvulo. ¿Por qué? Porque el espermatozoide se prepara, se pone bonito, se pone corbata, va a la peluquería y solamente uno de millones que camina desde la vagina en las trompas fecunda uno solo. Entonces, muchas personas, muchos hombres, por ejemplo, tienen esa alteración de los espermatozoides que no se ponen bonitos, no van a enamorar el óvulo y la inseminación es una ayuda. ¿Por qué? Porque a través de la técnica se capacita el espermatozoide y se toma el que tiene una mejor forma y una mejor movilidad. Igual, si tiene alteración de la forma, menos del 4% en un espermatograma, nosotros podemos obtener a través de la inseminación con los embriólogos
el espermatozoide que está bien. Y eso nos va a garantizar una mejor fecundación. Excelente, Ahora, doctor. Ahora, para también no detallar en la inseminación, porque existen tratamientos más complejos como la fecundación in vitro. Sí. Si la paciente tiene las trompas obstruidas, si quizás tiene un factor masculino, nosotros podemos también, o endometriosis, que es un tema aparte que tenemos que hablar, muchas pacientes que tienen dolores pélvicos, nosotros podemos unir el espermatozoide y el óvulo e implantarlo, que eso es fecundación in vitro. Bueno, Excelente, muy wow, de bien, verdad que es un vamos a tema tener que volver a bastante recibirlo, amplio, doctor. porque sobre todo se nos queda quizás una de las preguntas más importantes. ¿Es costoso guardar los óvulos? No, hay que poner riesgo-beneficio, no es costoso. Los procedimientos, sí, en Europa, por ejemplo, donde nosotros podemos rotar, quizás tienen la aceptación de los seguros, quizás. Entonces la fecundación in vitro sí, ciertamente tiene un precio, tiene un costo que quizás no llega a la Bueno, pues población. ese es un tema que deberíamos de seguir abordando con el doctor Montero a propósito de eso, de esa infertilidad y cuáles son esos tratamientos que acompañan a la pareja para poder tener hijos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La invitación se queda extendida para hacer una segunda parte específicamente de estos temas que estamos abordando, porque la ginecología es bastante amplia, pero tenemos que bueno conectar. es que la gente se queda con la información de que hay esperanza, de que hay oportunidades, de que los tratamientos nos dan obviamente soluciones. Así que quédese con eso, investigue, acérquese al especialista porque hay oportunidad de encontrar una salida a ese deseo de tener hijos, de poder crear una familia. Así que de nuevo gracias al doctor Miguel Montero.